Ok, entonces cuando hablamos de el respeto a la diversidad de pensamiento, estamos tratando un tema bien importante, fundamental diría yo, porque estamos hablando de uno de los derechos o de nuestras garantías constitucionales. Ustedes sabían que nosotros los hondureños tenemos unas libertades y unas garantías que la ley dice que se nos deben de respetar siempre. Esas garantías son nuestro derecho a pensar, a opinar, a expresar nuestras ideas, a movernos por el país libremente. Tenemos muchos derechos y esos derechos de esas libertades, una de ellas es la libertad del pensamiento. La libertad de pensamiento es que usted como individuo, como ser humano libre, tiene derecho a pensar y a que le respeten su forma de pensar, siempre y cuando usted cuando piense no sea más bien el que discrimine, ¿verdad? Pero la libertad de pensamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos seres racionales, somos seres pensantes. A diferencia de los animalitos, que ellos solo se mueven por instinto básico, nosotros utilizamos el cerebro, reflexionamos y nos cuestionamos de las cosas. Y cuestionarse de las cosas es importante para tener crítica y propuestas de cambio en la sociedad. Entonces, por eso es importante nosotros que respetemos este derecho. Ahora bien, como dice aquí, la diversidad humana, todas las personas somos diferentes, pero miren, cuando dice que todas las personas somos diferentes, se refiere a nuestra forma de ser, ¿verdad? A nuestra personalidad. Pero ante la ley todos somos iguales, eso hay que tenerlo claro. Ante la ley todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Somos iguales ante la ley, se nos debe tratar por igual. Pero como personas todos somos diferentes y eso es lo bonito, porque al ser diferentes entonces podemos expresarnos de diferente manera. Estas diferencias se basan en una variedad de factores que abarcan la herencia biológica, o sea, nuestro cuerpo, nuestros genes, y por eso somos diferentes, porque algunos somos más chaparritos, otros más altos, más gorditos, más flaquitos, pelo rizado, pelo lacio, ojos más claros, ojos más oscuros. Diferencias físicas, externas. Esas son una parte de las diferencias. Pero también está el grupo social al que pertenecemos. Nosotros la mayoría pertenecemos a la clase trabajadora, sus padres son personas que trabajan, que luchan, son personas luchadoras que tratamos de salir adelante de forma honrada. Entonces nuestro grupo social no es de personas de dinero, ¿verdad? Sino que somos personas luchadoras. Ahora, las condiciones de vida, pues tratamos de tener una vida digna, pero hay personas que la tienen más difícil, es decir, hay personas que les cuesta más y otras personas que lo tienen más fácil. Cubrir sus necesidades básicas. Ahora, las relaciones familiares afectivas, la personalidad, el idioma que hablamos, las costumbres que tenemos y todo eso, pues nos hace ser únicos. Todos esos factores dan origen a nuestra individualidad. La individualidad se tiene que respetar, ¿verdad? Porque es su forma de ser particular. La forma particular de razonar, de resolver problemas, de vivir experiencias. Además de eso, también existe la diversidad de pensamiento que se manifiesta en distintas formas de ver la realidad, de ver la realidad política, de ver la religión, interpretar su fe, su forma de ver los valores espirituales. También eso es parte de su individualidad. Y en la diversidad de pensamiento existe algo bien importante en la sociedad que es la libertad de culto. Está unida. Libertad de pensamiento, libertad de culto. Libertad de culto significa que usted no lo pueden obligar a ser de una religión concreta. En el país, usted tiene libertad si quiere, por ejemplo, ir a la iglesia católica, va a la católica. Si quiere ir a la iglesia evangélica, va a la evangélica. Si quiere ir donde los testigos de Jehová, va ahí. Si quiere ir donde los mormones, va ahí. Y si no quiere ir a ninguna, pues no va. ¿Eso qué significa? Que hay libertad de culto. Y eso está bueno, eso es bueno, porque nos da espacio para pensar, para razonar y para ver qué es lo que nos conviene, o que no nos estén engañando, que no nos mientan o nos manipulen. Entonces, esa sería una parte de esa libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento le lleva a uno
también a desarrollar la tolerancia. Para que las personas convivamos en armonía, es fundamental que tengamos tolerancia, o sea, que nos respetemos unos a otros, que nos aceptemos unos a otros y que apreciemos esa diversidad. Claro, la tolerancia también tiene límites. Uno no puede tolerar que a alguien le falte el respeto, uno no puede tolerar que le estén pisoteando sus derechos o que le estén queriendo enseñar algo que es falso y que se lo quieran mostrar como verdadero o como real. Ahí la tolerancia ya no se puede usar, entonces ahí hay que exigir más bien uno el respeto. O sea, la tolerancia es importante, pero también tiene límites. Hay momentos donde uno tiene que ser tolerante y hay momentos donde uno no puede tolerar que lo estén ofendiendo, ¿verdad? Entonces hay que ver que siempre los valores se pueden convertir en antivalores también. Demasiada tolerancia puede ser malo, porque si usted le tolera, vaya, un ejemplo. Yo tengo un estudiante en la clase que empieza siempre a interrumpir, se vuelve un poco malcriado, se levanta, hace lo que quiere. Si yo lo tolero todo, entonces yo estoy haciendo un mal con mi tolerancia, porque estaría haciendo que esa persona les quite el derecho a aprender a los demás, porque él arruinaría toda la clase. Un ejemplo. O un profesor que de repente a ustedes les pasa ofendiendo, les pasa solo criticando y diciéndoles cosas feas, ustedes tienen que tener un momento donde digan, no, profesor, fíjese que no es correcto que nos esté ofendiendo, y dejar de tolerar eso, ¿verdad? O sea, uno no puede tolerar lo malo, solo tiene que tolerar lo bueno. Hay que tener en claro eso. Ahora bien, esto de la tolerancia se refuerza bastante en la clase de cívica de octavo, porque también tiene que ver con la realidad social. Los pueblos somos multiculturales. Los países de América Latina somos multiculturales. ¿Qué significa eso? Que existen diferentes etnias y esas etnias tienen diferentes cosmovisiones o formas de ver la realidad. O sea, no es lo mismo que una persona como nosotros mestizos de aquí de Tegucigalpa a cómo ve su realidad un misquito o cómo ve su realidad un garífuna. Un garífuna tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propias creencias, y para nosotros no puede ser que no tengan sentido esas costumbres, esas creencias de ellos, pero tenemos que respetarlas y tolerarlas, y más bien protegerlas, ayudar a que se protejan porque son parte del patrimonio cultural. ¿Qué significa eso? Que es una forma de riqueza. Entre más culturas hay en un país, y esas culturas son de respeto y de armonía y de buena convivencia, eso es bueno para un país, que coexistan pacíficamente los pueblos. Y eso en el pasado no ha generado problemas. Cuando hay países que creen que tienen derecho a pisotear a otros pueblos y les declaran la guerra, los invaden, los destruyen y matan a su población, esa intolerancia lleva a una forma que se llama xenofobia, que es odiar a los extranjeros. Y nosotros no podemos odiar a los extranjeros, son seres humanos. O también lleva al asesinato colectivo, que se llama genocidio. Ya pasado en el siglo pasado, en la guerra, hubieron bastantes genocidios, mataron a pueblos enteros, ¿verdad? A gitanos, a cristianos, a judíos, los han perseguido solo por ser de una etnia diferente. Por ejemplo, este siglo hubo una guerra en Siria y en Irak, y ahí a los cristianos los perseguían y los mataban solo por ser cristianos. Y el siglo pasado a los judíos los persiguieron y los mataron por ser judíos. Entonces esa intolerancia no es correcta, ¿verdad? De ninguna forma, de ninguna manera. Entonces, por eso la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos hacen que en los países se hable en la escuela de estos temas, para así evitar que después se vuelva la gente fanática de una ideología y ande queriendo matar a las demás personas. Eso es intolerancia, entonces. Y la intolerancia suele tener su origen en la ignorancia. El intolerante es porque es ignorante, porque tiene miedo a lo desconocido y porque es inseguro de sí mismo. Así es el intolerante. Es miedoso e ignorante. Entonces uno no puede andar siendo intolerante porque más bien lo que demuestra es que tiene problemas. En muchos casos esto ha sido la causa de racismo. Todavía hay racismo. Y hay racismo, jóvenes, no solo entre los blancos hacia los negros, sino también muchas veces los negros son racistas con los blancos.
O los negros son racistas con los latinos. En Estados Unidos se da bastante racismo en contra de los latinos. Los hondureños, los salvadoreños a veces llegan a Estados Unidos y los tratan mal. En España también. Todavía hay bastante prejuicio contra la gente de aquí. Nos llaman indios, nos consideran que somos inferiores y eso no es así en ningún momento. Entonces, la discriminación, el racismo, la xenofobia son formas de intolerancia. Y también la homofobia, que hay gente que no tolera que alguien sea homosexual y cuando está cerca de un homosexual se siente incómodo y hasta empieza a insultarlo o a tirar indirectas. Eso tampoco se puede tolerar. Uno hay que aprender a respetar a las personas y a no ser ofensivo con nadie, ¿verdad? Tenga una forma diferente de ser o de pensar. Entonces, en cuanto al racismo, lo que hay que tener claro, jóvenes, es que no existen las razas humanas. No existen varias razas humanas. Solo existe una sola raza que se llama el Homo sapiens. ¿Queda claro eso? No existen varias razas. Solo existe una raza humana y se llama la Homo sapiens. Eso es importante. Los demás somos etnias. Está la etnia caucásica, que son los blancos. Está la etnia mongoloide, que son los asiáticos. Está la etnia negroide, que son los africanos. Y entonces ahí podemos diferenciar que existen tres grandes etnias en el mundo: los blancos, los asiáticos y los de raza negra. Perdón, los de etnia negra. Entonces, ¿qué significa? Que todos nosotros somos iguales en el ADN. En el ADN somos lo mismo. Si usted le extrae el ADN a una persona blanca, a una persona negra, a una persona asiática, somos lo mismo, tenemos el mismo ADN, somos compatibles porque somos lo mismo, no hay diferencia. Solo que al momento de evolucionar, el ser humano se adaptó. Donde pegaba muy fuerte el sol, la gente agarró más pigmentación para defenderse de los rayos solares. También los ojos se les oscurece a la persona donde hay más, pero con el pasar de miles de años, no es de un día para otro. Igual con la cuestión del cabello. Igual también con la altura. Donde hace más frío, la gente tiende a ser más chiquita. Donde hace más calor, la gente tiende a ser más alta. Pero es por el medio ambiente. El medio ambiente hace que los seres humanos evolucionemos diferente. Pero no es que seamos razas, sino que nos adaptamos al medio ambiente de forma diferente. Muy bien. Luego tendríamos la discriminación, que son todas las acciones que limitan o niegan la oportunidad de desarrollo de un grupo, de una etnia, de un género. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres a veces en el pasado se les discriminaba por ser mujeres, pero poco a poco la sociedad ha ido evolucionando y se ha ido incluyendo a la mujer en cualquier rol, en el político, en el económico, en el social, y la mujer ya participa prácticamente de todo. Ahora, en la religión hay discriminación cuando la religión se vuelve fanática a la persona. Entonces ustedes tienen el ejemplo de los árabes, que muchos de ellos se volvieron fanáticos al momento y pusieron bombas, secuestraron aviones, mataron a un montón de gente y todavía están persiguiendo a otras religiones, como a los cristianos, por ejemplo. Entonces, ese fanatismo, esa discriminación por parte de la religión, actualmente en el mundo existe, hay. Y a veces nosotros, cuando también somos muy fanáticos, empezamos a señalar a la demás gente y creemos que por ir a la iglesia nosotros somos superiores a los demás, y eso es falso. Nosotros vamos a ser mejores personas cuando en vez de juzgar, ayudemos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro también. Y la clase social, a veces cuando las personas tienen más facilidades, tienen más recursos, discriminan a los pobres y piensan que la gente es pobre por haragana, y no siempre es así. Hay gente que es pobre porque no tuvo las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Y hay otra gente que es pobre también porque la situación de la familia se hereda, ¿verdad? Usted no decide nacer en una familia en particular. Uno le toca ahí y ahí le toca salir adelante, pero no toda la pobreza siempre es malo. A veces la pobreza es una oportunidad para salir adelante. Usted tiene que ver la pobreza como un reto para salir adelante, porque cuando uno sale adelante siendo pobre es cuando más valora y cuando se vuelve una persona más consciente. Es más valioso el pobre que se supera, porque le cuesta más. Ahora bien, luego la discriminación, también tendríamos la xenofobia.
Esas acciones que manifiestan rechazo y exclusión a toda identidad cultural y que se considera ajena a la propia. El recelo, la desconfianza, el odio hacia las personas extranjeras. Y hay bastante de eso, ¿eh? Hay bastante de eso. Se da en los países, sobre todo desarrollados, donde reciben inmigrantes, porque en los países pobres, como Honduras, por ejemplo, mucha gente decide irse para otro país, como Estados Unidos o como España, a buscar trabajo, porque aquí no hay. Y si hay, le pagan mal. Entonces va con esa esperanza a trabajar, pero allá mucha gente piensa que todo el que va a robar, a delinquir, a haraganear, y no es correcto. Muchos inmigrantes, nosotros tenemos familia en Estados Unidos que es familia que trabaja quizás más que los mismos gringos, ¿no? Entonces no podemos ser xenofóbicos. Y por último tendríamos aquí la homofobia, que es una expresión de odio irracional que se tiene hacia las personas que son homosexuales. ¿Okay? La homofobia existe cuando uno discrimina al homosexual por ser homosexual, ¿verdad? O sea, que a usted le cae mal y se burla de ellos, hace chiste y les hace bullying o los maltrata. Eso es incorrecto en todo sentido. Aunque usted no piense que está bien lo que ellos hacen, usted lo que tiene que hacer es simplemente no llegar al maltrato y a la ofensa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nadie sabe la historia de vida de cada persona, nadie sabe por lo que han pasado las personas, entonces usted no puede juzgar a una persona como que usted lo haya conocido desde que nació todo y sabe por todo lo que ha vivido. No, es imposible. Entonces no hay que ser homofóbicos. ¿Okay? Entonces, ustedes hicieron esta tarea y felicito porque los que la mandaron hicieron muy buena tarea. Me gustó cómo lo elaboraron. Y ya están anotadas esta tarea. Esta tarea ya está anotada, ustedes no tienen que preocuparse los que la presentaron porque ya está anotada. Ahora, el tema de esta semana es el que vamos a ver a continuación. Entonces, me voy a salir de este para pasar al siguiente tema. Josué, deje de rayar ahí la pizarra porque aquí aparece el nombre de quien raya. Ok. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. También antes de pasar de tema, necesito saber si le están entendiendo, si tienen alguna duda. Entonces, voy a activar los micrófonos. Si tienen algún comentario. No. ¿Todo cheque? No. Está bueno. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a poner el otro tema entonces. Ay. Iríamos al tema número 4, que se llama la toma de posesión. Toma de decisiones se llama. Poner la cámara de frente tuyo. Ahí estamos. Bueno, el tema, este tema se llama la toma de decisiones. Cuando hablamos de la toma de decisiones, estamos hablando de algo bien importante. ¿Por qué? Porque todos los humanos estamos obligados a elegir. Tomamos decisiones todos los días. ¿Por qué? Porque somos libres. Nosotros tomamos decisiones porque tenemos una capacidad y esa es la libertad. Entonces, para ser realmente libre hay que tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque si usted toma decisiones incorrectas, pierde la libertad. Entonces la libertad se puede perder de diferentes maneras. Hay que saber tomar decisiones para que uno nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Cumplamos nuestros sueños, nuestras metas, y otro para evitarnos problemas a nosotros y a las personas que nos rodean. Toda la vida de una persona es una asociación continua de toma de decisiones. Lo que les decía ahorita, las personas estamos todos los días tomando decisiones. Y son decisiones de diferente tipo. Algunas son decisiones importantes, trascendentes, que van a afectarnos para toda la vida, y otras son decisiones intrascendentes, como por ejemplo, ¿qué tipo de fresco voy a comprar al almuerzo? Si voy a comprar Coca-Cola o si voy a tomar un fresco natural. O sea, obviamente lo sano y lo correcto es tomar un fresco natural, pero a largo plazo no es tan decisiva esa decisión como, por ejemplo, que usted decida estudiar una carrera y esa carrera no sea la que realmente usted tiene vocación para estudiar. Entonces ahí tendría que replanteárselo. Entonces hay decisiones que son muy importantes. Por ejemplo, ¿con quién se va a casar?
si se va a casar y esa persona que elige, si como va a vivir toda la vida con esa persona, es una decisión sumamente importante. No es como elegir un churro, ¿va? Si quieres sambo con chile o sambo con chicharrón. Eso es irrelevante comparado con una decisión importante. Entonces hay que saber uno que existen decisiones que son muy importantes para la vida y que hay que saberlas manejar. Así que la capacidad de reflexión que la persona tenga va a permitir que analice tanto los pros y los contras, porque tomar decisión significa que usted va a prever los pros y los contras, lo bueno y lo malo. De eso se trata. Asimismo, los valores deben ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones. Uno no puede tomar decisiones que, por ejemplo, le afecten a otra persona. Yo, por ejemplo, me dicen, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte en el país? Yo puedo tener un pensamiento y decir, sí, estoy de acuerdo, pero no se pone a pensar que quizás en este país, viendo los pros y los contras, en este país los jueces son corruptos y que de repente pueden mandar a la pena de muerte a un inocente y dejar libre al verdadero. Entonces uno dice, la pena de muerte como que aquí en este país no sería muy inteligente de aprobarla. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted ya reflexiona, piensa las consecuencias, las causas, con cuestiones que involucran a otras personas, la vida de otras personas. O por ejemplo, si usted está a favor o en contra del aborto, y que le hagan esa pregunta en un plebiscito, un referéndum, donde uno elige ahí si está a favor o en contra, es una decisión muy importante porque estamos hablando de la vida de otra persona. Entonces hay que pensar, hay que reflexionar. Las consecuencias de actuar sin reflexionar por lo general siempre son negativas para todo mundo. Entonces, por eso es importante esto de estar deliberando. Y aquí está un esquemita donde pueden ver ustedes el proceso que implica tomar decisiones. Es un proceso por medio del cual uno evalúa los factores de lo que es relevante a fin de tomar una decisión correcta. Por ejemplo, aquí dice en este proceso, definir el problema. Uno va a tomar una decisión. Digamos que el problema es qué carrera estudiar. Define el problema usted, qué carrera voy a estudiar en la universidad. Analiza el problema, ve que hay carreras que son más peligrosas unas que otras. Hay carreras donde la matan a la gente, a los periodistas o a los abogados en este país, no les va muy bien, corren más peligro. Analiza, hay carreras donde les pagan mejor, pero también hay carreras donde le gusta a usted, pero no hay trabajo para esa carrera. Entonces usted analiza, ahí está analizando, evaluando, evalúa las alternativas, hace una lista y dice abogado, médico, ingeniero, agrónomo, y lo va anotando y lo va analizando. Al final tiene que elegir una. La elige y aplica la decisión, y la decisión a aplicar es irse a matricular a la universidad ya cuando usted pasó el examen. Entonces, una toma de decisión conlleva todo este círculo, ¿verdad? Entonces, por eso las decisiones importantes no hay que tomarlas a la carrera, no hay que adelantarse, no hay que ser impaciente, hay que llevar las cosas con calma. Sí, y también, algo muy importante, uno a veces necesita consejo, alguien que ya sabe, que ya es más viejo, que ha vivido más, y que le ha ido bien, pues no va a buscar usted un viejo fracasado, va a buscar una persona que ha tenido éxito porque ha sido una persona seria en su vida, que ha tomado decisiones serias y las ha tomado bien. Entonces uno hay que agarrarse a esas personas y preguntarle, ¿cree usted que me conviene esto? ¿Qué opina? Entonces por ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? Ahora bien, aquí también menciona que hay unas dudas, porque una cosa es tomar decisiones cuando uno es niño, otra cosa es tomar decisiones cuando uno es adolescente y otra cuando ya es adulto. Pero cuando usted es adolescente, está pasando por esa transición entre ser niño y ser adulto, entonces pasa por una etapa bien compleja, bien complicada. Y no es fácil. Los adolescentes a veces son incomprendidos porque pasan por mucho estrés, por ansiedad, por depresiones, por inseguridades, muchas cosas, y a veces nadie los escucha ni les para bola. Pero, ¿qué hacer entonces cuando siente el adolescente la presión de los amigos y que le dicen, y vos no tenés novia, o vos no tenés novio todavía? ¿Qué pasó? Te vas a quedar ahí soltera, y es una niña de 14, 15 años, no tiene sentido, ¿va? Pero en los adolescentes se dan ese tipo de presiones y muchas veces caen en el error de tener relaciones sexuales prematuras, y eso es un error, por todo, de cualquier forma que usted lo quiera ver, es un error, porque la sexualidad es algo muy serio, no es como ir a elegir a comprarse un churro o a comprarse un cono. No, la sexualidad es algo serio porque tiene implicaciones, consecuencias a mediano, a largo plazo.
O sea que una persona que decide tener relaciones sexuales y no sabe ni con quién anda ni con quién está, puede terminar con una enfermedad mortal, como el VIH-Sida, con una enfermedad sexual, una infección, y puede terminar, en el caso de la mujer, embarazada a temprana edad y todas sus aspiraciones, sus metas. Usted soñaba con ser una enfermera, con ser un médico, y ahí todo se fue, porque se le va a complicar la vida, porque una niña no puede ser madre. Una niña tiene que terminar de crecer y de continuar con su etapa de adolescente. Eso es hasta que ya usted se gradúa, ya tiene un trabajo, entonces ya usted dice, ah, pues ahora sí me voy a casar. Pero todo lleva un orden. Lo que pasa es que la gente, tenemos una sociedad demasiado erotizada y en todo lado le meten, ya prácticamente en el Facebook y en el TikTok, todo ya es pornografía, lo que mira la gente ahí, en vez de ver cosas educativas, ¿no? O en vez de distraerse con cosas sanas. Entonces el adolescente pasa por una situación bien complicada, depresión. Pero ustedes tienen, sobre todo las muchachas, ¿verdad? Ojo, con las muchachas lo digo por la situación de que quien lleva al final la responsabilidad de que salga embarazada es ella, la que le va a tocar cuidar a un niño. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos no tener relaciones sexuales hasta cuando usted ya se graduó, salió de la universidad y se casó. Punto. Esas cosas no son negociables, porque es como jugar con fuego y el que juega con fuego puede terminar incendiado y quemado. Entonces, hay que ser inteligente, hay que ser prudente. ¿Qué hacer si le ofrecen drogas y alcohol? Lo mismo, decir que no. Eso es un rotundo no. La persona inteligente sabe que hay cosas, sabe que las consecuencias de las cosas. Quizá uno dice, no, pero es que solo estoy experimentando, voy a hacerlo porque solo una vez y no sé qué. Y así empezó quizá el bolito que está en el chiverito tirado en una acera y toda su vida arruinada ahí. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser previsorios y no hay que ser carreta de nadie, ¿verdad? Miro yo que quiere participar aquí. Quiere participar. Bueno, si quiere participar, yo le voy a dar chancecito. Solo quedan 7 minutos, pero le voy a dar chancecito. ¿Qué carrera estudiar? Una decisión importantísima. No, porque si usted no elige bien, va a terminar desperdiciando el tiempo, el dinero en la universidad y puede sentirse frustrado y hasta abandonar el estudio. ¿Qué amistades elegir? Sus papás siempre les dicen que busque amistades que sean productivas, gente sana. Usted no se involucre con personas que al final llevan para un camino de perdición y hasta de muerte. Hay que ser inteligente porque lo que uno aprende, ya cuando uno va creciendo y va siendo adulto, es que uno ve el mal y uno se aparta. Uno tiene que apartarse de las cosas malas. Porque si usted está ahí metido en medio, hasta se pueden equivocar, lo pueden confundir y le puede pasar algo. Entonces, la persona sabia ve lo malo y se hace a un lado. Entonces, para tomar decisiones hay que definir el propósito, hacer una lista de opciones, evaluar las opciones, elegir su opción y hacer que esa opción se vuelva realidad tomando las acciones oportunas. Al final usted evalúa los resultados y ve si la decisión que usted tomó fue la correcta o si puede ir haciéndole alguna modificación, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esos pasos. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva tomar decisiones? Hay muchos riesgos siempre. La persona que es más reflexiva, que utiliza más su cabeza, está viendo los riesgos de las acciones. Entonces a veces hay riesgos económicos, sociales, psicológicos, que uno puede correr al tomar una decisión equivocada. Entonces, como conclusión, porque vamos a dejar un tiempito ahí para platicar, hay que aceptar la necesidad de orientación. Uno, cuando es adolescente, cree que se las sabe todas, pero es cuando no se sabe nada prácticamente, ¿verdad? Porque está confundido. Como les digo, es una etapa de transición, entonces el adolescente quiere demostrar que puede hacer las cosas, pero necesita orientación. Necesita gente pensante, gente inteligente a su alrededor para que lo guíe. Personas adultas y maduras. ¿Por qué? Porque a veces hay que afrontar las consecuencias de las acciones y hay gente que ya las afrontó y ya las vivió y le puede decir, mira, si vos seguís por ese camino, te va a pasar esto porque a mí ya me pasó. Entonces son aspectos que deben tomarse en cuenta. Siempre, siempre. Ustedes lo que van a hacer es, en su cuaderno, van a redactar 5 ejemplos de toma de decisiones utilizando los 5 pasos, pero ustedes pueden elegir ahí cualquier ejemplo, ¿verdad? Solo que van a poner, lo van a enlistar en los pasos. Van a redactar también un ejemplo de una decisión que involucre
cada uno de los 6 tipos de riesgos, que son estos que están aquí, ¿ven? Por ejemplo, para el riesgo físico, si yo decido, por ejemplo, ser atleta, digamos que a mí me gusta practicar, digamos que a mí me gusta el boxeo o el karate y voy a ir a la vía olímpica a entrenar. ¿Qué pasa? Hay un riesgo físico, le pueden quebrar algunos huesos, pero usted toma ese riesgo. Hay un riesgo económico porque tiene que pagar al instructor la ropa que se va a utilizar, los guantes o lo que sea. Hay un riesgo social, ahí tiene que analizar si realmente hay un riesgo social o no. Quizás no hay, entonces ahí pone no hay ninguno. Hay un riesgo psicológico, pues ahí habría que ver, ¿verdad? Si una persona que decidió por un deporte, al final se siente demasiado presionado y termina frustrado y mejor renuncia. Hay un riesgo del tiempo, me ajustan el tiempo para ir a entrenar todos los días o cada 5 días, cada una vez a la semana. Entonces, usted va a agarrar un ejemplo y va a escribir, por ejemplo, usted va a escribir ejemplo, tomar un curso de inglés. Es una decisión buena, aprender inglés. Entonces, escribe riesgo funcional. ¿Hay riesgo funcional? No hay ningún riesgo, más bien algo bueno. ¿Hay riesgo físico? No hay ningún riesgo físico. ¿Hay un riesgo económico? Sí, porque las clases de inglés por lo general se pagan, cuando son así, ya privadas. ¿Hay un riesgo social? No hay ningún riesgo social. ¿Hay un riesgo psicológico? Quizás me frustre un poquito al inicio, porque no voy a entender, la lengua se me va a trabar. ¿Hay un riesgo del tiempo? Sí, ahí hay un riesgo de tiempo porque usted tiene que decidir en qué momento va a aprender inglés y a qué hora le va a dedicar ese estudio. Entonces, el ejemplo que van a hacer es así. Cuando el riesgo no existe, le ponen no. Cuando hay un riesgo, le ponen que sí y lo detallan. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué conclusiones tenemos y qué opiniones hay al respecto. Déjenme, detengo aquí.